Pues continuamos en República Laica hablando sobre este tema central, que es el de la justicia social. Ahora bien, muchas religiones, las principales, las religiones monoteístas, tienen siempre un programa, un parte de su doctrina que es ayudar al más necesitado. El Islam, el cristianismo, el judaísmo, todas tienen una parte en donde ayudan a esa parte de la sociedad que es más necesitada. Sin embargo, este tema que, digamos, en el cristianismo se conoce como el tema de la caridad, se confunde en las políticas públicas con el de la justicia social. Y en el tema de la pobreza, esto ha impactado incluso nuestros programas de apoyo al desarrollo, de apoyo a los más pobres, y tiene que ver con cómo se enfoca la razón de ser de esa pobreza y de cómo salir de ella también. Obviamente aquí hay un tema central que me gustaría que ustedes abordaran también. Mira, como tú dices, ¿no? Es decir, hay esta idea de que las religiones se ocupan de los pobres, pero también hay la idea contraria, ¿no? Bienaventurados los pobres, que de ellos será el reino de los cielos. Así es. Entonces, parte del discurso, que bueno, lo vio, lástima que nada más le dedico una frase, pero lo vio nuestro amigo Marx, ¿no? Es decir, su felicidad no es de la tierra, su felicidad es de otro, es, digamos, en el cielo, allá, ¿no? Entonces ofrezcan sus sacrificios, ofrezcan. Ahora, eso, digamos, sería la parte como más doctrinal. La otra parte que estamos viendo en México, que es muy interesante, es esta pugna de religiones, ¿no? Entre las comunidades indígenas, entre las comunidades pobres, entre los grupos que provienen de las escuelas de verano, y digamos la Iglesia Católica, que está muy preocupada porque está viendo perder muchas de las comunidades por otra religión, pero pues una religión que les quita la bebida, una religión que el pastor vive en la casa de junto, que el hijo del pastor va a la escuela, ¿no? En fin. Entonces, es decir, ahí es donde el Estado debería decir, bueno, de esta pugna, ¿no? Es decir, no va a salir nada bueno si no entra el Estado, ¿no? Ahora, todos lo sabemos, lo tenemos que decir, ahorita es un tema que podemos ver diario en el periódico, no quiero decir que sepa yo que sea cierto, pero sí tiene una tradición en México, que es la venta, ¿no?, de votos por beneficios sociales. Entonces, mientras esto siga, estas políticas públicas que van dirigidas a la pobreza no van a lograr nada, ¿sí? Además, el tema, por ejemplo, de cómo afecta la ayuda desinteresada de agrupaciones religiosas a la población. ¿Tiene o no un impacto, por ejemplo, si se les dice que tengan todos los hijos que quieran, que Dios le da, o que tengan un número limitado de hijos para poderlos alimentar mejor? Me refiero a ese impacto que digamos que es un efecto negativo de algo que puede parecer muy positivo, que es que las iglesias les ayuden a los pobres, ¿no? Y sin embargo, hay siempre en esa ayuda, incluso con la mejor buena fe, un impacto sobre cómo se concibe esos pobres, qué quiere decir, cómo salir de eso, qué tipo de familia es la que se está promoviendo y qué tipo de valores en general, ¿no? Claro, y ahí yo creo que el tema de hablar de derechos es tan importante, ¿no? Y yo te tenía una pregunta, quería aprovechar ahora que eres director de jurídicas, porque a mí me sigue preocupando mucho que solo en la Ciudad de México el aborto está despenalizado como un servicio de salud y como un derecho de las mujeres. Y viendo lo que está pasando en el país, ¿qué no hay un imperativo de homologar códigos penales para que ya no haya distintas valoraciones de qué ocurre, de lo que se vale en un estado y no se vale, y en un estado se castiga con 3 meses y en otro estado se
castiga con 10 años. O sea, en ese espíritu de homologar o de modernizar esta legislación, ¿en qué momento el argumento de los derechos sexuales y reproductivos? Además, este año se cumplen 40 años del Consejo Nacional de Población, 20 años de la Conferencia del Cairo, estamos en el Cairo más 20, ¿no? Y como que este tema de los derechos sexuales y reproductivos no aparece en el panorama político. Para mí, digo, más es mi opinión, digamos, personal, pero para mí en el caso concreto que pones de ejemplo es en el que se visualiza de manera más nítida lo que puede ser una fractura en el principio de igualdad en derechos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos el día de hoy es una cuestión increíble, porque en el Distrito Federal es un derecho el interrumpir un embarazo con toda la protección de las políticas públicas correspondientes. Es decir, se trata de una política orientada a nuestro tema de justicia social, sin duda. Bueno, ese mismo acto, si se realiza en alguna de las entidades colindantes, constituye un delito, es decir, el opuesto radical de un derecho, un delito que se traduce en que esa acción es sancionada con una privación de la libertad de la persona. Me parece que es clarísimo un principio de fractura en la igualdad en derechos y creo que es una muy buena manera de ver lo que es una mala política pública orientada a la justicia social. El imperativo de la homologación además debe darse ampliando la esfera de derechos, es decir, el parámetro, si nos tomamos en serio un principio que los abogados llamamos pro persona y que está en el artículo 1 constitucional, el parámetro para la homologación debería de ser el Distrito Federal, porque es la entidad en la que las mujeres tienen una esfera de derechos más amplio reconocido y ese parámetro debería de irse reproduciendo en todas las entidades federativas. Y digo una mínima cosa más que tiene que ver con la laicidad y que tiene que ver con la manera de incorporar normas de derechos a la Constitución. Como ustedes saben, las decisiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos son decisiones que forman parte del acervo de derechos en México. Y hay un caso muy importante que tú conoces seguramente, el de Costa Rica, Artavia Murillo, en el cual la Corte Interamericana ya nos da un parámetro de lo que debe entenderse por concepción y de cómo deben entenderse la esfera amplia de derechos sexuales y reproductivos. Bueno, para mí, esa decisión de la Corte hace nula la contrarreforma de las entidades federativas en México. Me gustaría ver cómo se emprende precisamente un trabajo para dar marcha atrás a todo eso que ha impactado. Insisto, aquí quiero insistir, sobre todo a las mujeres más pobres, a las indígenas, a las con menos educación, a las que tienen menos capacidad para defenderse. Ese es el problema central que Marta mencionó, es que aquí las mujeres en el Distrito Federal pueden interrumpir su embarazo, pueden venir las del Estado de México porque están muy cerca, pero luego las de otros lados pueden venir solo las que tienen dinero para llegar acá o para irse a Estados Unidos. Las únicas que no pueden hacerlo son las mujeres pobres, que no saben ni siquiera que tienen esa posibilidad. Es lo que decía Marta, claro. Tenemos la suerte que también hay asociaciones civiles progresistas, las católicas por el derecho a decidir, que tienen una red en todo el país y están trayendo a mujeres pobres que quieren interrumpir un embarazo. El último caso fue una mamá con una chiquita de 12 años embarazada por el padrastro, ¿verdad? La señora se vino en autobús desde Oaxaca acompañada y fue recibida aquí en el Distrito Federal para que le hicieran una interrupción legal a una niña violada de 12 años, ¿no? Pero eso no debería de ser. Claro que no debería de ser. Por tener supuesto, ese en Oaxaca, derecho, ¿no? en su estado. Lo tiene. Sí, protegida, exacto, sí. Pero están la maquinaria, o sea, y la información, y no hay abogados que digan, sí, esta niña se cobija bajo el aborto, digamos, es legal cuando el producto es resultado de una violación en todo el país. Y se podría haber hecho un litigio. La mamá estaba desesperada, además ya se había enterado como muy tarde, estaban los tiempos muy justos, es decir, también son todos estos asegúnes que hacen cada vez más necesaria esta ampliación del derecho que ya existe en la Ciudad de México a las demás entidades federativas. Tú, Paulette, ¿qué dirías sobre eso? Porque el gran reto de cómo bajar las normas a la realidad. Es decir, ¿cómo le hacemos para convertir en políticas públicas y en prácticas? Mira, yo creo que es muy difícil, ¿no? En el sentido que los cuatro estamos de acuerdo. Hay, digamos, una serie de creencias religiosas muy fuertes. Vaya, en ciertas cosas los mexicanos somos católicos, en otras no. Yo siempre digo que van con banderitas
a ver al Papa y luego se van, es una broma mala, ¿no? A los moteles con la secretaria, no actúan, ¿no? Es decir, robar se vale, todo eso se vale, pero somos católicos, pero en ese tipo de cuestiones sí hay, ¿no? Una, digamos, socialmente un tabú, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que en los sexenios pasados, Marta me dirá si mentí, se logró que en muchísimos estados pusieran en las constituciones locales, ¿sí? que desde el momento de la concepción se protege la vida de la se concepción, protege, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un atraso tremendo, ¿sí? Porque claro, y lo curioso que también creo es que hay de veras un oído sordo a todas las concepciones científicas que explican de manera muy, muy clara qué es lo que realmente pasa, ¿no? Digo, personas, no sé, como Ricardo Tapia, ¿no? Es decir, que nos dan verdaderamente Claro, la explicación, la explicación, neurológica, ¿no? ¿sí? De qué es lo que está sucediendo. Entonces, claro, aquí el concepto que debemos como tratar de eliminar ahí es ese, ¿no? Que no sé, esto también yo lo pregunto, ¿cuántos estados se logró poner eso, ¿no? Que en el momento... Sí, son 17. 17 y ¿Y ya cuántos se ya necesitan había. para que sea...? No, afortunadamente eso no tiene nada que ver No, con esto. no, Perfecto. lo Ok. único que te da es una señal de que hay una mayoría de legislaturas en las entidades federativas que estaría orientándose en esa dirección, pero por fortuna no constituye un precedente. Una amenaza. No, Ok. bueno, una amenaza sí, Amenaza, pero, por supuesto. pero Bueno, no. Pero, Desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado para esta discusión, pero yo supongo, espero, que tendremos muchas otras oportunidades para seguir tratando estos temas. Yo quisiera nada más comentarte esto, porque no fue el año pasado, a mí me llegó, me imagino que a todos, un documento que era el documento de Guanajuato, que era una cosa verdaderamente vergonzosa, ¿no? Es decir, y justamente tenemos que, no sé, este tipo de programas, el activismo, estar, ¿no? Continuamente... sin duda. Sin duda, ¿no? platicando sobre estos temas. Pues les agradecemos muchísimo pues gracias por la a invitación. Paulette No, al contrario. Dieterlen, Marta Lamas, Pedro, gracias por esta discusión. Vamos a hacer un corte y regresamos con nuestras conclusiones. Pues ya estamos de vuelta aquí en República Laica para nuestro bloque de conclusiones. Interesante programa, Roberto, porque Sí, me el gustó, tema de sí. las políticas públicas y de la justicia social... Muy complejo, Muy complejo, muy muy complejo, complejo. con aristas que tienen repercusiones en la vida de las personas muy, muy definidas. Y luego, sobre todo, una cuestión que yo quisiera insistir, que es el hecho de que las religiones son muy buenas, ayudan mucho a la gente, pero no es suficiente. Quien tiene que estar a cargo, regular y sobre todo impartir justicia social es el Estado. Yo también estoy convencido de eso porque además hay que ver nada más un repaso de los nichos temáticos en los que fuimos desdoblando el tema, desde las cuestiones que tienen que ver con los derechos sexuales, las que tienen que ver con la salud, las que tienen que ver con el ejercicio de libertades y las que tienen que ver, por ejemplo, con la pobreza. Es decir, Así es. si tú piensas que todos estos ámbitos temáticos son los que tienen que ver con la justicia social, queda claro que la entidad responsable debe de ser la entidad estatal. No lo podemos dejar, digamos, ahí al garete. Y la tragedia es que parecería que el Estado abandonó, dejó eso, quizás, insisto, con buena fe, dejó eso en manos de organizaciones civiles que pueden tener también la mejor buena fe para actuar y que sin embargo se desvirtúan o no tienen el objetivo que el Estado tiene que garantizar, que es la igualdad y los derechos de todos, y que no siempre son garantizados porque cada religión, cada iglesia tiene su propia agenda, obviamente, y no necesariamente es una agenda de los derechos de todos, ¿no? Y con una cuestión muy importante, que no puede ser una cuestión dejada a la voluntad, al libre deseo de los actores sociales, ¿no? Pues se vuelve muy importante en realidad que si se trata de políticas públicas, porque estamos pensando precisamente en el tema de la justicia social, pues sea la única entidad responsable que tiene obligaciones y potestades, no que tiene, digamos, únicamente una alma caritativa que está sujeta a la voluntad de hoy sí y mañana quién sabe. Así es. Y como tú lo dices, no se trata de caridad, se trata de justicia, se trata de derechos. Yo creo que tendríamos que recuperar ese discurso.
en las políticas públicas, que nuestros funcionarios se dieran cuenta de que tienen que recuperar esa política pública, que es muy importante para garantizar la igualdad y la verdadera justicia social. Pues sí, pues este ha sido el programa del día de hoy. Ya ha visto usted un tema importante, el de la justicia social, y un tema muy vinculado con la laicidad y con la necesidad de que ese principio, que es un principio de igualdad y que es un principio de libertades, esté garantizado para todas y para todos. Muchas gracias por habernos acompañado, Roberto Blancarte y Pedro Salazar. Los esperamos acá en TV UNAM la próxima semana para seguir hablando de laicidad. Muchas gracias.